Amigos de Miscelánea, hoy empezamos el primer programa de este nuevo año. Con la seguridad que han pasado un buen fin de año y advenimiento del primero, deseándole la mayor felicidad a todos. Vamos hoy a encarar unos acontecimientos importantísimos que han transcurrido durante el mes de febrero. Por supuesto, son acontecimientos históricos. Ya el 1 de febrero ya hemos recordado el primer acontecimiento, que fue el combate de Cepeda, librado entre las fuerzas de los caudillos Ramírez y López contra el directorio, que era la autoridad mayor de los que hasta ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Indudablemente que la situación política del año 20 recrudeció en esa puja entre caudillos, Artigas por otro lado, Ramírez por un lado, y el gobierno central o el centralismo, y eso terminó o se coronó en este enfrentamiento entre las fuerzas de Ramírez y de López unidas y las fuerzas directoriales que comandó el director supremo Rondó. No participa en esta situación de guerra Artigas, porque en ese momento él está ocupado en otro menester importante, que es salvar la integridad de su provincia oriental del ataque de los portugueses. Entonces, esa situación, dada por las circunstancias militares, ya comienza a separar a quienes hasta ese momento habían sido una trilogía que se entendía perfectamente: Artigas, Ramírez y López. Es así entonces que las fuerzas de Ramírez y López, los montoneros, ¿no?, las fuerzas bravas, como dijo Vicente López, o Vicente Fidel López, en una historia que ha escrito, logran el triunfo en una forma, digamos, categórica, porque el combate duró poquito. Las fuerzas directoriales enseguida desaparecieron del lugar. Rondó trató de salvar parte de su fuerza junto con Balcarce, y eso es chico, pequeño, pero es muy importante, porque es trascendente en el sentido de que a partir de ese momento se disuelve, digamos, el directorio, que era el régimen imperante desde 1814, que gobernó la nación. Nace la provincia de Buenos Aires. Al terminar el directorio y al exigir los caudillos que la provincia o que Buenos Aires elija sus propias autoridades, y al hacerlo, con eso queda rota la unidad y se transforma en una provincia. ¿Cómo? También va a ocurrir otro fenómeno, y ese fenómeno va a ser la desintegración de los gobiernos de intendencia, que venían del régimen español, y consecuentemente la aparición de nuevas provincias. Cuyo, por ejemplo, se divide y aparecen netamente las 3 provincias, por ejemplo, Tucumán, por ejemplo, y así Santiago del Estero, etcétera, etcétera. De esa manera, entonces, digamos, se da comienzo al proyecto, o podría ser una nación, desde el momento en que las provincias adquieren su independencia propia, no en el sentido de la independencia política, sino en el manejo de sus cosas, su autonomía, y hay un sistema que las apaña, que es el sistema federal. Esta situación va a llevar, ¿no es cierto?, ¿a qué? A que por primera vez esas provincias, digamos, busquen la unidad, pero a través de 3 provincias, que van a firmar el Pacto del Pilar o el Tratado del Pilar el 23 de febrero, otro acontecimiento dentro de este mes, que fue la piedra angular de la futura organización nacional. Fue el paso inicial
dados por Ramírez fundamentalmente. Por supuesto, Ramírez era un discípulo de Artigas y entiende que el país se organiza por pactos. Las provincias, a medida que están en condiciones, se van confederando con las demás. Y por eso el Pacto del Pilar establece la reunión de un congreso en San Lorenzo, con la participación de las 3 provincias firmantes, los diputados de las 3 provincias firmantes, ¿no? Para iniciar ese proceso que luego se invitaría a las demás a integrarse y así formar la nación. Ese es el proyecto que viene de Artigas, confederal, es decir, un sistema como ocurrió en Estados Unidos, que a medida que se fue independizando un grupo de estados, los demás por pacto se incorporaron y formaron así la gran nación. Ese es el drama, o es lo que se quería hacer en ese momento. Pero lamentablemente, pero es importante porque marcó el camino. El pacto federal, el pacto del Pilar, si bien no tuvo al final del camino consecuencias, o mejor dicho, inmediatamente consecuencias positivas, a lo largo, esa iniciación o esa iniciativa va a coronarse allá, a lo lejos, ya con Urquiza, en el año 1853, con la Constitución Nacional. Bueno, esa es, digamos, la importancia que tiene este triunfo federal. Lógicamente después vendrá la disolución de lo que quedaba de esa armonía. López va a romper con Ramírez, o Ramírez con López, y viene la guerra, etcétera, etcétera. El segundo acontecimiento que hay que marcar para este febrero es algo que es trascendente también, que es el camino o la puerta hacia la redención política, que es el combate de San Lorenzo, que el próximo 3 de febrero se va a celebrar, y creo que en la provincia es feriado. El combate de San Lorenzo, en el año de 3 de febrero de 1813, donde se enfrentan las fuerzas realistas que subían al río Paraná, atacaban las costas, llevando a veces robos de ganado para Montevideo, a su vez buscando, digamos, copar el río Paraná, de manera tal de establecer contacto con la rebelde Paraguay, que ya se había levantado contra la Revolución de Mayo, no había acatado la Revolución de Mayo. Ese sería la vía del río Paraná. Y lógicamente entonces, después que viene llega a San Martín y organiza el regimiento granadero a caballo, el triunvirato le va a encargar como misión fundamental terminar con esa osadía realista de asolar las costas del río Paraná y cortar el avance. Y por eso es que se libra el 3 de febrero de 1813 el bautismo de fuego de ese cuerpo especial formado por San Martín en San Lorenzo. Ahí los realistas desembarcan muy confiados en su triunfo. San Martín los espera en torno a un convento, y luego cuando llegan los realistas se produce el ataque. Es decir, se encuentran sorprendidos por la reacción criolla, cuando les salen de distintos lados hombres a caballo y sable en mano, con un uniforme muy vistoso, el uniforme de granadero, que ha impuesto San Martín a sus fuerzas. Y eso se libra un encuentro no prolongado, pero sí, enseguida se ve que los realistas comienzan a ceder. El ímpetu de las fuerzas criollas los obliga a retroceder para salvarse en sus naves. Hay algún acontecimiento allí que pone en peligro la vida de San Martín, pero sabemos que surge la figura de Cabral, de Bermúdez, y logran, ¿no es cierto?, salvarlo. El triunfo es de los
de San Martín. El triunfo es de la patria. Es la primera prueba del valor criollo que se demuestra, ¿no es cierto?, en ese combate. ¿Qué importancia tiene el combate de San Lorenzo? Es el que va a abrir las puertas para que la revolución marche hacia el norte del país, donde hay ya fuerzas patriotas luchando, pero que han fracasado. Es decir, para respaldar, ¿no es cierto?, y ya creo que ahí comienza a cocinarse la idea de San Martín, de su plan sanmartiniano, el plan continental. Porque efectivamente de ahí ya pasará al norte y de ahí a Cuyo, para formar sus fuerzas. Esa es la importancia, la expulsión de los realistas del río Paraná, ahora se quedan en Montevideo, ¿no es cierto? Y yo creo que es, si vamos al caso, un triunfo que va digamos, a reforzar el triunvirato, ¿no? Reforzar porque el triunvirato es que, de cierta manera, es el que da la orden a San Martín para el cometido de esa campaña. Ese fue el combate de San Lorenzo, ¿eh? Combate, no batalla. Sabemos la definición por qué uno y por qué el otro. Batalla es cuando hay muchos hombres. Cepeda, digo, Caseros, por ejemplo, fue una batalla, donde no hubo nada más y nada menos que 10.000 entrerrianos y correntinos, más las fuerzas brasileñas, más las fuerzas uruguayas, etcétera, etcétera. Esa es batalla, ¿no? Y el despliegue de la fuerza. En cambio, el combate es una cosa chica, ¿no es cierto? Bueno, eso fue San Lorenzo. Yo creo que son dos acontecimientos. El primero, Cepeda, y este San Lorenzo, que, digamos, dan inicio a un camino hacia la patria realmente, hacia la consolidación de un Estado que va a ser más adelante, ¿no es cierto? No hay que quitarle mérito a Ramírez, porque Ramírez tiene la idea ya de una nación. Y lógicamente San Martín tiene la idea de una nación continental, pero primero su patria propia.